En el eco de un universo recién nacido, donde el caos había dado paso a la primera generación de dioses y titanes, una profecía oscura se había cumplido a medias. Cronos, el titán del tiempo, temeroso de la maldición de su padre Urano, había devorado a sus propios hijos, uno a uno: Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, todos engullidos para evitar el destino. Pero el destino, como un río subterráneo, siempre encuentra su cauce. Rea, su esposa y hermana, con el corazón desgarrado pero la voluntad firme, logró salvar a su sexto hijo, Zeus, escondiéndolo en las cuevas sagradas de Creta. Hoy, en Templos y Titanes, retomamos la saga donde la dejamos, con un rey paranoico en el trono del cosmos y un dios infante creciendo en secreto, destinado a desatar la guerra más colosal que la creación jamás haya presenciado: la titanomaquia. Si la idea de desentrañar estos mitos primordiales, de caminar entre dioses y monstruos y de presenciar las batallas que forjaron el universo te entusiasma, asegúrate de estar suscrito a Templos y Titanes. Golpea esa campana de notificaciones, porque cada episodio es un viaje a un pasado que define nuestro presente. Creta, para el resto del cosmos, una isla más en el vasto regazo de Gea. Pero para el joven Zeus, era un refugio, una academia, una forja. Lejos de la mirada devoradora de Cronos, creció bajo la tierna vigilancia de las ninfas Adrastea e Ida, alimentado con la leche de la cabra Amaltea, cuya piel, más tarde, se convertiría en su égida invencible, y la miel de las abejas sagradas del monte Ida. Los curetes, guerreros divinos o espíritus de la montaña, danzaban alrededor del infante dios, golpeando sus lanzas contra sus escudos con un estruendo rítmico y ensordecedor, un concierto marcial diseñado para ahogar los llantos del pequeño Zeus, para que el eco de su existencia no viajara por los vientos hasta los oídos de su padre. Cada día, el joven dios no solo crecía en tamaño y fuerza física, en su interior se templaba una determinación de acero, una ira justa alimentada por el conocimiento del destino cruel de sus hermanos y una sed de justicia que resonaba con el orden que el universo anhelaba. Observaba el vuelo de las águilas, sentía el poder de las tormentas que barrían la isla y en su interior, el poder del cielo, su herencia legítima, comenzaba a despertar con una intensidad que él mismo apenas comprendía. No era solo un príncipe exiliado, era una tormenta a punto de estallar. Cuando alcanzó la madurez divina, un ser radiante de poder y carisma, Zeus supo que el tiempo de la ocultación había terminado. El peso del destino de sus hermanos y del cosmos entero recaía sobre sus hombros. Pero ¿cómo un solo dios, por poderoso que fuera, podría enfrentarse al rey de los titanes, a aquel que personificaba el tiempo mismo, implacable y devorador? Necesitaba aliados, y los primeros debían ser sus propios hermanos. Para ello, buscó el consejo de la más sabia entre las titánides de segunda generación, Metis, la personificación de la prudencia y la astucia. Metis, capaz de ver las múltiples hebras del destino, reconoció en Zeus la chispa del cambio, la fuerza que podría romper el ciclo de tiranía. Juntos, urdieron un plan audaz y peligroso. Metis preparó una pócima emética, una mezcla de mosto y sal, de hierbas secretas que ni el propio Cronos podría resistir o identificar. El desafío era cómo administrarla. Zeus, disfrazado o mediante un engaño que los mitos susurran de diversas formas, se presentó ante su padre, quizás como un copero extranjero, y le ofreció la bebida. Cronos, el gran titán, en la cima de su poder y arrogancia, jamás sospecharía de un sirviente o de un hijo que creía inexistente. Bebió. El efecto fue inmediato y cataclísmico. El cuerpo de Cronos se convulsionó. Un dolor primordial lo recorrió mientras las fuerzas que había intentado anular para siempre luchaban por liberarse. Y entonces, ocurrió el milagro inverso al de su atroz banquete.
Primero emergió la piedra que Rea le había dado en lugar de Zeus, la ónfalos, que luego sería un objeto sagrado en Delfos, y después, uno a uno, sus hijos divinos, Hestia, diosa del hogar y el fuego sagrado, con una calma que desmentía la furia de su liberación. Deméter, la madre tierra en potencia, portadora de la vida y la fertilidad, con la tristeza de su cautiverio aún en sus ojos. Hera, majestuosa y terrible ya en su juventud, destinada a ser reina, con una mirada que prometía tanto lealtad como implacable justicia. Luego Hades, sombrío y contemplativo, cuyos ojos parecían haber ya vislumbrado los secretos del inframundo que un día gobernaría. Y finalmente Poseidón, impetuoso y salvaje como el mar indómito, con una energía que anhelaba liberarse en olas y terremotos. No eran infantes, como cuando fueron devorados, sino dioses en la plenitud de su poder, irradiando una divinidad que había madurado en la oscuridad del vientre paterno. La sorpresa de Cronos se tornó en horror al ver a sus hijos, ahora adultos y formidables, de pie ante él. La semilla de la titanomaquia acababa de germinar con violencia. Los recién liberados olímpicos, unidos por su terrible experiencia y liderados por la audacia de Zeus, no perdieron tiempo. Se retiraron estratégicamente al Monte Olimpo, una fortaleza natural cuyas cimas tocaban el firmamento, y desde allí declararon la guerra a su padre y a su régimen. Cronos, enfurecido por la traición y el desafío, convocó a sus hermanos titanes, el vasto océano que rodeaba el mundo, Seo, el intelecto y el eje del cielo, Crío, el señor de las constelaciones, Hiperión, el que camina en las alturas, padre del sol, la luna y la aurora, y Jápeto, cuyos hijos Prometeo y Atlas jugarían roles cruciales. Con ellos se alinearon muchas de las titánides. Su cuartel general se estableció en el monte Otris, una montaña imponente que rivalizaba con el Olimpo. El poderoso y leal Atlas fue nombrado general de las fuerzas titánicas, un líder formidable cuya fuerza y conocimiento del combate eran legendarios. La guerra estaba servida, una guerra que decidiría quiénes serían los amos del universo. Zeus, aunque poseía un poder inmenso y el apoyo de sus hermanos, sabía que la fuerza bruta y la experiencia de los titanes eran superiores. Eran la vieja guardia, seres que habían existido desde casi el principio de los tiempos. En un primer consejo de guerra en el Olimpo, la atmósfera era tensa. Poseidón abogaba por ataques directos y masivos, confiando en su recién recuperado poder. Hades, más calculador, sugería estrategias de desgaste y terror. Hera y Hestia aportaban una visión de unidad y resistencia, mientras Deméter hablaba de la necesidad de proteger los elementos vitales que comenzaban a florecer en el joven mundo. Pero fue la sabiduría heredada de Metis, y quizás el consejo de la titánide Temis, diosa de la ley divina y el orden, quien junto a su hijo Prometeo desertó de las filas titánicas, previendo la victoria de Zeus, la que guió los siguientes pasos. Temis y Prometeo, con su capacidad de ver el futuro y comprender las corrientes profundas del destino, sabían que la fuerza bruta por sí sola no bastaría. Necesitaban aliados más antiguos, más temibles, aquellos que el propio Cronos había despreciado y mantenido encarcelados. Gea, la tierra misma, su abuela, resentida aún con Cronos por no haber liberado a todos sus hijos del yugo de Urano y por haber continuado con la tiranía, le susurró a Zeus el secreto para inclinar la balanza. Debía descender al Tártaro. Allí, en las profundidades más abismales y oscuras, más allá incluso del reino que un día gobernaría Hades, languidecían los primeros hijos de Gea y Urano. Los tres cíclopes, Brontes, el trueno, Estéropes, el relámpago, y Arges, el resplandor brillante, gigantes de un solo ojo en la frente, maestros artesanos cuya habilidad con la forja era incomparable, y los tres hecatónquiros, Coto, el furioso, Briareo, el fuerte, y Giges, el de grandes miembros, monstruosidades de 100 brazos y 50 cabezas,
personificaciones del poder caótico y la fuerza incontenible de la naturaleza. El descenso al Tártaro fue un viaje a través de horrores indescriptibles, por parajes donde la luz jamás había osado penetrar. Pero Zeus, con la determinación de un salvador y la autoridad de un futuro rey, rompió las cadenas de adamantina que los aprisionaban. La gratitud de estos seres primordiales fue inmensa. Los cíclopes, en las entrañas de la tierra, utilizando el fuego del Etna como fragua, se pusieron manos a la obra de inmediato. Para Zeus, forjaron el arma definitiva, la personificación de su dominio celestial, el Keraunos, el rayo, capaz de desintegrar la materia y doblegar voluntades. Para Poseidón, crearon el tridente, el Triaena, con el que podría agitar los mares hasta la furia, provocar terremotos y hacer brotar manantiales. Y para Hades, fabricaron el Cunee, el yelmo de la oscuridad o de la invisibilidad, que le permitiría caminar entre enemigos y aliados sin ser detectado, convirtiéndolo en una sombra impredecible y letal. Los olímpicos ahora no solo tenían la voluntad, sino también las herramientas divinas para la victoria. La titanomaquia estaba a punto de entrar en su fase más brutal. La guerra, que se extendería por 10 largos años según el cómputo de los dioses, fue una conflagración cósmica. El universo entero se convirtió en un vasto campo de batalla. Desde el Olimpo, Zeus lanzaba sus rayos recién forjados, cada descarga un estallido de luz y sonido que hacía temblar el cosmos, partiendo las cumbres de las montañas y abriendo cráteres humeantes. Los titanes, desde el Otris, respondían con una ferocidad indómita, arrancando picos enteros y lanzándolos como proyectiles contra la morada de los olímpicos. Atlas dirigía las cargas titánicas con una precisión brutal, sus ejércitos chocando contra las defensas olímpicas en oleadas de poder puro. Hiperión quemaba el campo de batalla con su luz solar concentrada, mientras Zeo intentaba anticipar los movimientos de Zeus con su intelecto profético. Océano, aunque inicialmente neutral, agitaba las aguas primordiales, creando barreras y obstáculos para ambos bandos. Los hermanos de Zeus no se quedaban atrás. Poseidón, blandiendo su tridente, golpeaba la tierra, y de las fisuras surgían géiseres hirvientes o abismos que se tragaban a regimientos enteros de guerreros menores al servicio de los titanes. Los mares se encabritaban a su orden, olas gigantescas barriendo las laderas del Otris. Hades, cubierto por su yelmo, se infiltraba en las líneas enemigas, sembrando el pánico, eliminando comandantes titanes menores y llevando el terror silencioso de lo desconocido a sus corazones. Hera, con su innata autoridad, coordinaba las defensas del Olimpo y maldecía a aquellos que flaqueaban. Deméter, aunque diosa de la fertilidad, mostraba un aspecto terrible, haciendo que la tierra misma se negara a los titanes, que el suelo bajo sus pies se volviera traicionero y estéril. Hestia, con el fuego sagrado, creaba barreras de llamas purificadoras que detenían los avances de las criaturas más oscuras aliadas a los titanes. Fue una lucha sin cuartel, donde la creación misma gemía bajo el peso del conflicto. El aire se llenaba del estruendo de rocas colisionando, del silbido de los rayos, de los gritos de guerra de seres inmortales cuyo poder desafiaba la comprensión. La sangre divina, el licor dorado, manchaba los valles y teñía los ríos. La titanomaquia era una prueba de resistencia, una prueba de quién deseaba más el control del universo. A pesar del nuevo armamento y del coraje de los olímpicos, la guerra llegó a un peligroso estancamiento tras casi una década de lucha ininterrumpida. Los titanes eran demasiados, su resistencia infinita, su poderío ancestral inmenso. La balanza parecía inclinarse lentamente a su favor. El Olimpo resistía, pero el desgaste era evidente. Zeus comprendió que incluso los rayos y el tridente no serían suficientes si la guerra se prolongaba. Necesitaba un golpe de efecto,
una fuerza tan abrumadora que rompiera la moral titánica de una vez por todas. Recordó entonces a los otros prisioneros que había liberado del Tártaro, los hecatónquiros. Hasta ahora, quizás por su naturaleza caótica o por estrategia, no habían sido plenamente desatados, pero el momento había llegado. Zeus convocó a Coto, Briareo y Giges. No hubo necesidad de muchas palabras. Las 50 cabezas de cada gigante asintieron con una comprensión sombría, y entonces se lanzaron a la batalla. Lo que siguió fue un espectáculo de destrucción primordial que heló la sangre incluso de los dioses. Cada hecatónquiro, con sus 100 brazos, recogía rocas y peñascos, algunos del tamaño de islas pequeñas, y los lanzaba de 300 en 300 contra las filas y fortificaciones de los titanes en el monte Otris. Era una lluvia incesante de montañas. El estruendo era tal que el propio caos pareció retumbar en sus confines. Las 50 cabezas de cada uno rugían al unísono, una sinfonía de furia que era en sí misma un arma psicológica. Los titanes, que habían resistido los rayos de Zeus y los terremotos de Poseidón, no estaban preparados para esto. Ver a estas monstruosidades primigenias, la encarnación misma de la fuerza bruta descontrolada, desatando tal nivel de devastación, sembró el pánico en sus corazones inmortales. Su disciplina se quebró, sus líneas defensivas se hicieron añicos. La moral titánica, forjada en eones de dominio, se desmoronó en cuestión de horas. Atlas intentó reagruparlos, Cronos rugía órdenes, pero era inútil. El terror era una plaga imparable. Muchos titanes huyeron, abandonando el campo de batalla, buscando refugio en los rincones más oscuros del cosmos. La derrota era, ahora sí, inevitable. Aprovechando el caos y el pánico sembrados por los hecatónquiros, Zeus reunió a los olímpicos para el asalto final. Ascendió a los cielos, más alto que nunca, y concentrando todo su poder divino, toda su ira acumulada, toda la justicia que representaba, desató el más poderoso y terrible de sus rayos directamente sobre Cronos. El impacto fue cegador. El rey de los titanes, el tiempo personificado, aquel que había devorado a sus hijos y tiranizado el universo, fue derribado, cayendo de rodillas, su cuerpo inmortal temblando por la descarga divina. La hoz con la que había castrado a Urano cayó de sus manos, resonando con un eco metálico que simbolizó el fin de una era. La imagen de Cronos, arrodillado y vencido ante su hijo, marcó el clímax de la titanomaquia. Con su líder caído, la resistencia titánica cesó por completo. Zeus, ahora indiscutible vencedor y nuevo soberano del cosmos, procedió a dictar sentencia. Fue implacable, pero no carente de una justicia divina. Cronos y la mayoría de los titanes varones que habían luchado contra él fueron encadenados con lazos forjados por los cíclopes y Hefesto, quien nacería más tarde, pero cuya esencia de forja ya existía, y arrojados a las profundidades más remotas y oscuras del Tártaro. Esta vez, su prisión sería eterna. Poseidón erigió imponentes puertas de bronce, infranqueables, para sellar su mazmorra, y los hecatónquiros, en una ironía del destino, fueron designados como sus carceleros perpetuos, asegurando que la amenaza titánica nunca más se alzara. Las titánides, en su mayoría, recibieron un trato más indulgente. Muchas fueron perdonadas, o simplemente se les permitió retirarse a lugares remotos, quizás por su menor participación directa en los combates o por la intercesión de figuras como Temis. Pero para Atlas, el generalísimo de las fuerzas titánicas, el que había liderado con tanta ferocidad los ataques contra el Olimpo, Zeus reservó un castigo ejemplar y eterno. Fue condenado a pararse en el extremo occidental del mundo conocido y a sostener sobre sus poderosos hombros la inmensa bóveda del cielo, Urano, por toda la eternidad. Un recordatorio constante y visible para todos, dioses inmortales, del precio de la rebelión contra el nuevo orden. Con la titanomaquia concluida y los enemigos principales encarcelados, los tres hermanos victoriosos,
Zeus, Poseidón y Hades se repartieron el dominio del universo mediante un sorteo para evitar disputas y demostrar una nueva forma de gobierno. A Zeus le correspondió el cielo y la tierra, convirtiéndose en el rey de los dioses y los hombres, el supremo gobernante del Olimpo. Poseidón recibió el dominio de todos los mares, ríos y aguas, y a Hades le tocó el vasto y sombrío inframundo, el reino de los muertos. Se estableció un nuevo panteón, el de los dioses olímpicos, con sus tronos en el resplandeciente monte Olimpo. Una nueva era de orden, bajo la ley de Zeus, parecía comenzar. Y así, la guerra que definió una era llegó a su fin. El universo respiraba aliviado, pero el trono del Olimpo es un asiento incómodo, y gobernar en paz es un desafío muy distinto a ganar una guerra. Zeus, ahora rey indiscutible, enfrentaba un cosmos silencioso, un reino vasto pero vacío. Para consolidar su poder, para ser verdaderamente un rey, necesitaría crear un mundo a su imagen, un mundo poblado por seres que pudieran adorarlos, temerlos y honrarlos, los mortales. Pero esta nueva creación traería consigo desafíos que ningún rayo podría resolver. ¿Qué sucede cuando una creación se parece demasiado a su creador? ¿Y qué ocurre cuando un titán, no por odio, sino por amor, se atreve a desafiar al rey de los dioses? La era de las guerras cósmicas había terminado, pero la era de la rebelión, la traición y el sacrificio apenas comenzaba. En nuestro próximo episodio de Templos y Titanes, seremos testigos del nacimiento de la humanidad a manos de Prometeo. Descubriremos el precio de robar el fuego de los dioses y el secreto mortal que se escondía dentro de la jarra de Pandora. No te lo pierdas, porque es la historia de cómo la inocencia se perdió para siempre.